Buenos días, vamos a iniciar las clases con colocamos igual conjunto A a un conjunto B, solamente si cada elemento y cada elemento del conjunto. Es decir, indicamos A es igual a B si solamente el conjunto A es subconjunto B y el conjunto B es subconjunto del conjunto A. Más sencillitas la igualdad de los elementos del conjunto A y el conjunto B deben ser. Vamos, entonces tenemos el conjunto A es igual al conjunto B si para todo X pertenece al conjunto A, si X pertenece al conjunto B. Sería también para todo X que la X pertenece al conjunto, entonces implica que la X pertenece al conjunto B. Y al revés, la X pertenece al conjunto B, implica que la X pertenece al conjunto A, la cual también podemos escribir como para todo X. La X pertenece a la inclusión del conjunto A en el conjunto B, es decir, el conjunto A es subconjunto del conjunto B. Y la X pertenece a la inclusión de que el conjunto B es subconjunto del conjunto A. Volvemos a esto. Para todo X. Ahora el elemento X extraemos fuera del corchete. Entonces diremos X al conjunto A que es subconjunto del conjunto B y del conjunto B que es subconjunto del conjunto. Entonces vamos a indicar que el conjunto A es igual al conjunto B si solamente si el conjunto A es subconjunto del conjunto B y el conjunto B es subconjunto del conjunto A. De modo que para la igualdad de ambos conjuntos, los elementos de A deben estar en B y los elementos de B deben estar en A. Pero si algún elemento no está dentro del otro conjunto, podemos indicar que A y B no son iguales. Esto es, el conjunto A
es diferente del conjunto B. Por ejemplo, dados los siguientes conjuntos el conjunto A formado por X, tal que X es una letra de la palabra tierra. El conjunto B formado por la X, tal que la X es una letra de la palabra T, ra, y otro conjunto X tal que X es una letra de la palabra E, tra, y. Y el último conjunto X tal que X es una letra de la palabra tierra. Indique la igualdad de conjuntos entonces lo que vamos a hacer es expresar por extensión cada uno de estos conjuntos. Para el primer tenemos la P, la I, la E, la D, la R y la A. Para el segundo conjunto tenemos la T, la E, la R, la A, la P, la I y la E. Luego tenemos para el conjunto C los siguientes elementos.
la E, la D, la R, la A, la P, la I y la E. El conjunto D formado por la P, la I, la E, la T, la R y la A. Entonces tenemos en el primero, iremos comparando, tenemos en el primero y el segundo la P, la I, aunque la E se está repitiendo, pero es el mismo. Hay que recordar, ¿no? Por lógica, cuando teníamos la P y la P, o la P o la P era igual a la P. Entonces uno solo tenemos. Luego la D, la R y la A. Por lo cual podemos indicar lo siguiente. El conjunto A es igual al conjunto B. Seguiremos con el conjunto A. Con el conjunto C. A ver, tenemos la E, tenemos la D, tenemos la R, tenemos la A, tenemos la P, tenemos la I y tenemos la E. Entonces también podemos indicar que el primer conjunto es igual al tercer conjunto. Veamos si el conjunto A y el conjunto B son iguales. Casi son iguales. Solo que en el conjunto A está la D y en el conjunto D está la T. Entonces podemos indicar que son diferentes. Vamos ahora por B. Nos preguntamos si el conjunto B es igual al conjunto C. Revisaremos sus elementos. La D, la E, la R, la A, la P, la I y la E. Sí son iguales. Ahora vamos por el otro. La B es igual al conjunto D. En este caso, la T no está en el conjunto B. Entonces son diferentes. Ahora nos falta una más. La C y la D. La C y la D. Igual nos faltaría la T del conjunto D en el conjunto C, como la D en el conjunto D es la que nos falta. Entonces podemos indicar que también son diferentes. De modo que de los cuatro conjuntos solamente tenemos 1, 2, 3 son iguales y las tres son diferentes. De esa manera, la igualdad de conjuntos. Pasamos al conjunto de partes. O también denominado conjunto potencia. Dado un conjunto A, el conjunto de partes del conjunto A es el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A, incluyendo el conjunto vacío. Hay que recordar que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. El conjunto de partes de A simbolizamos de la forma siguiente. Conjunto de partes de A es igual entonces al conjunto formado por las X tales que las X es subconjunto del conjunto A. El número de elementos de un conjunto de partes de A podemos determinar a través de la siguiente fórmula. Número de elementos del conjunto de partes de A es igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto A. Entonces, al conjunto de partes también la conocemos como conjunto potencia.
Vamos a desarrollar ahora una gama de ejercicios. Primero, sea el conjunto A formado por un solo elemento. Determine, inciso A, el conjunto de partes de A. Inciso B, el conjunto de partes del conjunto de partes de A. Entonces vamos a dar solución a esta parte. Para el inciso A, tenemos que determinar el conjunto de partes de A. Entonces lo primero que hacemos es determinar el número de elementos del conjunto de partes de A. 2. El número de elementos del conjunto es uno solo. Entonces, a 2 a la 1 es igual a 2. Por tanto, tendremos dos subconjuntos. También lo vamos a colocar en la fórmula. 2 a la n subconjunto. Vayamos entonces a representar. Conjunto de partes de A. En un conjunto de partes de A o en un conjunto potencia, el primer elemento que ingresa es el conjunto vacío. Posteriormente, el mismo conjunto, cuyo elemento en este caso es 1. De modo que la phi es el primer elemento. Lo que está entre llaves, el 1, es el segundo elemento. Entonces, de ahí que tenemos dos subconjuntos. Dado que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Y posteriormente tenemos el conjunto A que está formado por 1. Entonces ingresa como subconjunto del conjunto de partes de A. De esa manera entonces tenemos estos conjuntos. Segundo ejercicio. El conjunto B formado por dos elementos, el 1 y el 2. Determine inciso A el número o el conjunto de partes de B. Entonces, para esta parte tenemos lo siguiente. El conjunto de partes de B, no sabemos cuántos elementos vamos a tener. Entonces, el número de elementos del conjunto de partes del conjunto B. 2.
Elevado a, nos fijamos en el ejercicio propuesto, tenemos dos elementos. Al cuadrado, entonces vamos a tener 4 subconjuntos. Representaremos el conjunto de partes de B. El primer elemento que ingresa es el vacío, siempre. Luego vamos colocando de un elemento. El primer subconjunto va a ser 1 y luego 2. Y posteriormente vamos a combinar los dos, es decir, el 1 y el 2. Y la cerramos. Entonces tenemos un primer subconjunto, un segundo subconjunto, un tercer subconjunto y un cuarto subconjunto. 4 subconjuntos. Ahora vamos a pasar a 3. Volvemos. Conjunto T formado por los siguientes elementos: A, B y C. Determiné el conjunto de partes de C. Entonces, el número 2 del conjunto de partes de C va a ser igual a 2. Tenemos en el conjunto C hay 3 elementos, A, B y C. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. De modo que vamos a tener 8 subconjuntos. El conjunto de partes de C serán, bueno, los anteriores ejercicios hemos debido captarla. Primero, el que ingresa siempre es el vacío. Luego tenemos el primer subconjunto formado de un solo elemento. En este caso es A. El otro conjunto va a ser B. El otro subconjunto va a ser C. Ahora vamos a combinar de a 2. A, B. Luego tenemos A y C. Y luego tenemos B y C. Hay que tener el cuidado de que no se repita. Y finalmente vamos a tener los 3 elementos A, B y C. Y la cerramos. Contaremos cuántos elementos tenemos. Ahí tenemos 1, un primer subconjunto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. De esa manera entonces tenemos un conjunto de partes. Y ejercicio 4. El conjunto de formado por el vacío. Determine inciso A, el conjunto de partes del conjunto D. Inciso B,
el conjunto de partes del conjunto de partes de D. Y inciso C, el conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto D. Cerramos todas. Entonces tenemos igual. Para el inciso A, hay que hallar el conjunto de partes del conjunto D. Entonces determinamos el número de elementos que va a tener este conjunto de partes de conjunto D. Entonces veamos. 2. El conjunto D, ¿cuántos elementos tiene? Nada. Entonces 0. 2 a la 0 es igual a 2. Ah, no, es igual a 1. Entonces, solo vamos a tener un subconjunto. Tenemos el conjunto de partes del conjunto D. El primer subconjunto que ingresa siempre es el vacío. Y colocamos entonces. Después ya no tenemos nada más. Ahora veamos cuántos subconjuntos tenemos. Apenas uno. Y ahí está. Luego tenemos el segundo. Tenemos que averiguar el conjunto de partes del conjunto de partes de D. Y tampoco sabemos cuántos son. Entonces vamos a determinar el número de elementos de este conjunto de partes. Abriremos llaves del conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto de 2. Ahora veamos cuántos subconjuntos tiene el conjunto de partes de D. Tiene 1. Entonces 2 a la 1 es igual a 2. Por tanto, vamos a tener 2 subconjuntos. Entonces tenemos el conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto D es igual. Primero ingresa siempre el conjunto vacío. Ahora vamos a insertar el conjunto de partes de D. Está conformado por el conjunto unitario que está compuesto por el vacío. Entonces, primer elemento y segundo elemento, primer subconjunto y segundo subconjunto. Por tanto, tenemos dos subconjuntos. Inciso C. Ahora tenemos que tener el conjunto de partes. Vamos a abrirla. El conjunto de partes. El conjunto de partes. El conjunto de partes de D. Cerramos y cerramos las llaves. No sabemos cuántos vamos a tener. Entonces, el número de elementos del conjunto de partes de D, no haremos así. Insertamos entonces
el conjunto de partes de D. A ver, ¿cuántos tenemos? En el anterior teníamos solamente 2, ahora tenemos 3. Entonces aquí me he pasado. Vamos a modificar esto. Volveremos a colocar. El conjunto de partes. Abrimos las llaves. Dentro de ella tenemos el conjunto de partes. Volvemos a abrir los corchetes. El conjunto de partes en función al conjunto de. Sería de esa forma entonces. Entonces esta notación es la que vamos a colocar aquí. El conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto de partes de D. Cerramos las llaves y cerramos los corchetes. 2 elevado a. ¿Cuántos subconjuntos tendremos? Nos fijamos en el inciso B, tenemos 1, 2. Entonces tendremos 2. Dos al cuadrado, 4. Tendremos 4 subconjuntos. Entonces, estos subconjuntos serán. Volvemos a anotar el conjunto de partes, abrimos las llaves. El conjunto de partes de P, volvemos a abrir los corchetes. Dentro de ella tenemos el conjunto de partes de D. Vamos a volver a colocar. El primer elemento que debe de ingresar es el vacío. Nada a ver con el anterior. Luego colocamos de un elemento. Hacemos ingresar el subconjunto que está formado por el vacío del anterior. Luego hacemos ingresar el otro como subconjunto. El subconjunto estaba formado por un solo elemento. Ahora lo vamos a cerrar. Y finalmente tenemos el total, es decir, lo que teníamos conformado. El vacío, el conjunto vacío formado por el vacío. Y la cerramos. Posteriormente la cerramos las llaves mayores. Entonces tenemos ahí el primer subconjunto, el segundo subconjunto, el tercer subconjunto y el último subconjunto. 4 subconjuntos. De esa manera entonces podemos trabajar un poco medio complicado este último ejercicio, pues hemos partido con un conjunto vacío. De un conjunto vacío hemos obtenido un subconjunto. Luego, en el siguiente inciso hemos obtenido 2 subconjuntos vacíos y posteriormente 4 subconjuntos de ese conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto de partes del conjunto D. Ahora vamos a ver lo que es los conjuntos juntos y disjuntos. Colocamos entonces otro subtema, conjuntos juntos y disjuntos. Podemos indicar que dos conjuntos son juntos y tienen elementos en común. En cambio, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos en común, las cuales representamos a través de los diagramas de Venn-Euler.
Vamos a dibujar unos círculos. El conjunto A y el conjunto B estén en un rectángulo A. Tenemos el conjunto A y el conjunto B y el conjunto universo. Vamos a volver a graficar. Un conjunto A, un conjunto B, que no tengan nada en común. Entonces el conjunto universo. En el primero vamos a colocar los elementos 1, 2, 3 y 4, 5, 6. En esta otra vamos a colocar así 1, 2, 3, A, B, C. En el primer conjunto tenemos dos conjuntos. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. El segundo conjunto es el conjunto B. En estos conjuntos juntos está formado por 3, 4, 5 y 6. Tenemos elementos comunes que son 3 y 4. En cambio, en el segundo tipo de conjunto, en el primer conjunto solamente tenemos números y el segundo conjunto tenemos solo letras. No lo hemos juntado igual que en el primer conjunto porque son conjuntos disjuntos, porque tienen elementos diferentes. En cambio, en el primero lo hemos juntado ambos conjuntos porque tienen elementos comunes. Entonces, esta nos va a permitir desarrollar el siguiente subtítulo: operación de conjunto. Tienes la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos, la diferencia de conjuntos, la diferencia simétrica de conjuntos y el complemento de conjuntos. Entonces, cada una de ellas vamos a desarrollar. Empezamos por la primera operación, que es la intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos juntos, y lo vamos a terminar. Se llama intersección del conjunto A y el conjunto B al conjunto formado por todos los elementos que están en el conjunto A y el conjunto B. En símbolos denotamos de la forma siguiente: A inter B es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto A y esta misma X pertenece al conjunto B. Es decir, podemos escribir de la forma siguiente: X pertenece a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Y solamente si la X pertenece al conjunto A y la X pertenece al conjunto B.
Entonces, en diagramas de Venn, Euler lo vamos a representar de la forma siguiente, esta operación de conjunto. Dibujamos dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto A y el conjunto B. Colocamos los nombres, el conjunto A y el conjunto B. Los elementos comunes vienen representados de la forma siguiente. Vamos a colocarle letras también, que sea la X, la Y y la Z. Los elementos que están en A y en B es esta parte intermedia, es decir, en el conjunto A tenemos X y Y. En el conjunto B tenemos la Y y la Z. Esos son los elementos comunes. Entonces, este conjunto las representamos el total como el conjunto universo. De esa manera tenemos la intersección de los elementos de dos conjuntos. Ahora vamos a ver la otra operación, unión de conjuntos. Indicamos, dados dos conjuntos A y B, se llama unión. El conjunto A y el conjunto B, formado por los elementos que pertenecen tanto al conjunto A o al conjunto B. En símbolos tenemos la siguiente notación. A unión B es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto A, o la X pertenece al conjunto B. Ella también podemos denotar a través de que X pertenece a la unión de ambos conjuntos. Y solamente indicamos que X pertenece al conjunto A o la X pertenece al conjunto B. También podemos denotar la unión B. Es el conjunto formado por la X tal que X pertenece al conjunto A o la X pertenece al conjunto B. O decimos la X pertenece a la intersección del conjunto A y B. En diagramas de Venn y Euler tendremos representado mediante las figuras siguientes: el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universo. Vamos a colocar los elementos X, Y y Z. Entonces, son los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto B. E incluimos la parte que están en ambos conjuntos. Entonces, podemos denotar que la unión entre dos conjuntos o más son la totalidad de los elementos que están en estos conjuntos e incluyendo la intersección
que ahí decía, ¿no? X pertenece a la intersección de A inter B. De esa manera entonces tenemos esta segunda operación. Tercera. Ahora tenemos un dados dos conjuntos A y B. Se llama diferencia entre A y B al conjunto formado por los elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B, la cual se puede denotar en símbolos A menos el conjunto B. Es igual al conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto A y la X no pertenece al conjunto B. Entonces, decimos pertenece a la diferencia entre el conjunto A y B y solo la X pertenece al conjunto A y la X no pertenece al conjunto B. Ella también puede escribir como A menos B es igual al conjunto A inter el complemento del conjunto B, B a la C, complemento de C. En diagramas de Euler, la diferencia entre dos conjuntos representamos a través de las figuras siguientes. En el conjunto A, el conjunto B, vamos a colocar los elementos de A y los elementos de B. Y ambos conjuntos dentro del conjunto universo. Entonces se indicaba, ¿no? La diferencia entre dos conjuntos son los elementos que están en el conjunto A menos los elementos del conjunto B. En este caso incluye también los elementos o algunos elementos que están en A, como en este caso Y. Y está en A, pero por estar en B queda excluido. Por tanto, la diferencia entre el conjunto A y B va a estar formado solamente por la X, ya no la Y. Ahora, si sacamos la diferencia entre B y A, es decir, diferencia entre el conjunto B menos el conjunto A, su resultado sería solamente Z, pues los elementos del conjunto A se excluyen. Solamente se toman en cuenta los que solo están en B, pero no en A. Vamos por otra operación. Tenemos ahora conjunto. Diferencia simétrica de conjunto. Los dos conjuntos, cuales A y B, se llama diferencia simétrica al conjunto formado por los elementos de A o los elementos de B, pero no de A. En símbolos denotamos A diferencia simétrica con B. Es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto A o la X pertenece al conjunto B.
Parece nomás que es la unión de ambos conjuntos. Entonces, ¿se ha notado la diferencia métrica entre el conjunto A y B? Es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto A y esta X no está en el conjunto B. O la X pertenece al conjunto B y la X no está en el conjunto A. De esa manera, entonces tenemos la diferencia simétrica entre dos conjuntos, la cual también puede ser escrita por el siguiente conjunto. Abrimos llaves, X tal que la X pertenece a la diferencia entre el conjunto A menos B. Luego la X pertenece a la diferencia entre el conjunto B menos A. En definitiva, la diferencia simétrica entre dos conjuntos es la diferencia entre el conjunto A y B unimos con la diferencia entre el conjunto B menos A. Esto representamos en diagramas de Venn-Euler. Dibujamos nuevamente dos círculos. Luego vamos a colocar el conjunto mayor. Tenemos A, B, el conjunto inverso. Entonces tenemos, vamos a colocar la X, la Y y la Z. Entonces, ubicaremos los elementos del primer conjunto. Pintamos entonces todo lo que corresponde al primer conjunto. Ahora lo que corresponde al segundo conjunto. De acuerdo a lo que vemos, la diferencia simétrica entre ambos conjuntos sería así. El elemento X y el elemento Z. La Y que está en ambos conjuntos queda descartada. Esa es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Entonces los elementos comunes no se toman en cuenta. En cambio, los elementos que solo están en el conjunto A y solo en el conjunto B, esa es la que se toma en cuenta. Y los elementos repetidos, elementos comunes, se descartan. Vamos por la última operación. Colocamos inciso E, conjunto. Que dice los complementos de conjuntos. El conjunto A, subconjunto del conjunto universo. Se llama complemento del conjunto A al conjunto formado por los elementos del conjunto universo que no pertenecen al conjunto A. En símbolo se tiene el complemento del conjunto A. Es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece al conjunto universo
X no pertenece al conjunto A. Entonces, la podemos denotar también de la forma siguiente. El complemento del conjunto A va a ser igual al conjunto formado por X, tal que la X pertenece al conjunto universo y no la X pertenece al conjunto A, que se puede escribir la anterior nota. Entonces tenemos el complemento del conjunto A, está formado por el conjunto X, tal que la X pertenece al conjunto universo. Y esta no lo vamos a llevar de exponente del conjunto A, pero la forma de llevarla va a ser con el complemento, es decir, el complemento actúa como la negación. X no pertenece al complemento del conjunto A. Entonces ya también la podemos denotar de la forma siguiente. X tal que sacamos la X pertenece al conjunto universo inter el complemento del conjunto A. Entonces ya podemos escribir así. El complemento del conjunto A es el conjunto formado por la X, tal que la X pertenece a la diferencia entre el conjunto universo menos los elementos del conjunto. Entonces en símbolos tenemos de la forma siguiente. Vamos a dibujar un solo conjunto. Va a ser el conjunto A con su respectivo elemento. Y vamos a dibujar el conjunto universo. Porque el conjunto A es subconjunto del conjunto universo. Entonces el conjunto universo va a estar compuesto por los elementos del conjunto A y sus elementos. Por ejemplo, lo colocaremos la Y. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Son los elementos que pertenecen al conjunto universo menos al conjunto A. Entonces podemos representar ella de la forma siguiente. Vamos a pintar todo lo que esté fuera del conjunto A. Eso quiere decir que no vamos a tomar en cuenta los elementos del conjunto A, solo del conjunto universo. El complemento del conjunto A siempre funciona con el conjunto universo. Entonces pintamos todo lo que está afuera. Si yo quiero encontrar el complemento del conjunto A, dado los elementos del conjunto universo como es la X y la Y el elemento del conjunto A, la X, su complemento va a ser la Y. Bueno, vamos a quedar en esta parte y lo que se requiere de parte de ustedes es que se aprendan los conceptos. ¿Qué es la intersección entre dos conjuntos, la unión entre dos conjuntos, la diferencia entre dos conjuntos, la diferencia simétrica entre dos conjuntos y el complemento de conjuntos? Y con ellas vamos a trabajar en la siguiente clase. Hasta luego.